Siendo las 9:58 minutos de la mañana del día 13 de julio del 2022, procede el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá a dar continuidad a la audiencia que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del proceso 2021-645. Em, Como el señor apoderado judicial de la parte demandante propuso recurso de reposición en contra de la decisión tomada por este despacho a través de la cual se tuvo por contestada la demanda, se corre traslado a la señora apoderada judicial de la parte demandada para que ella proceda a emitir las consideraciones que a bien tengan frente al recurso presentado. Su señoría, si bien es cierto, la suscrita de forma verbal procedió a dar contestación de la misma en representación de la sociedad hoy demandada, una vez relacionado la prueba documental y enviada al correo electrónico del despacho y al apoderado de la parte actora. Si bien es cierto, se observó, una vez verificado el receso, que efectivamente no se allegó dentro de los anexos de forma involuntaria por un error involuntario al momento del envío del correo el archivo adjunto de la comunicación del llamado de atención y citación a descargos, eh, indicado como prueba documental dentro de la presente contestación y el consolidado de horas laborales desde el inicio de la pandemia, eh, tal y como se habían indicado dentro del libelo de la contestación. Sin embargo, pues eso no es óbice para dar por no contestada la presente demanda. Igual, dentro de las consideraciones, nos acogemos a lo que el despacho considere oportuno decidir frente a la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora. Sin embargo, manifiesto, el mismo no es pues necesariamente para argumento para no darse por contestada la demanda, reitero, porque precisamente la misma se hizo de forma oportuna y verbal dentro de la presente diligencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. En esos términos procede el juzgado a resolver respecto del recurso de reposición interpuesto por el señor apoderado judicial de la parte demandante frente a la decisión tomada por el despacho. En punto a lo anterior, debe dejarse evidenciado que efectivamente el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone cuáles son los requisitos que debe contener la contestación de la demanda y dentro de ellas se señala que debe existir una petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. En el parágrafo primero, por su parte, en el numeral segundo, se señala que deben ser allegadas las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda que se encuentren en su poder. Ahora bien, si bien es cierto, podría decirse que una lectura exegética de ese artículo indicaría que la falta de aportación de los documentos anunciados en la contestación de la demanda daría lugar a la falta de contestación de la misma. Para este despacho judicial, la interpretación que debe darse a ese numeral no es así. En efecto, a juicio de este despacho, el cumplimiento de los requisitos formales de la contestación de la demanda da lugar inexorablemente a que la misma se tenga por contestada. Sin embargo, la falta de aportación de los documentos anunciados en la contestación de la demanda, lo que sí da pie es a concluir que estos documentos no son ni deben ser tenidos como prueba a instancia de una de las partes, precisamente de quien la reclama. Y bajo esas consideraciones, a juicio de este despacho, no hay lugar a reponer el auto que se acaba de tomar y por lo tanto el juzgado mantendrá la decisión de tener por contestada la demanda. Esta decisión se notifica en estrados. Señor juez, bueno, toda vez que ya se descorrió el traslado de la demanda inicial, me permito reformar la demanda en los siguientes términos. No sé si prosigo o tenga usted alguna otra cuestión. No, no, doctor, precisamente esta es la etapa para que usted Súper, proceda de esa muchísimas forma. Muchas gracias. gracias. Bien, señor juez, me permito reformar la demanda en los siguientes términos. Voy a anexar unos hechos, unas pretensiones y una solicitud de pruebas
para la parte demandada. En relación a los hechos, el hecho octavo manifiesta lo siguiente: la demandante, trabajó horas suplementarias que no fueron liquidadas ni pagadas por la demandada. Hecho noveno: las prestaciones sociales y salarios fueron indebidamente liquidadas toda vez que no se tuvo en cuenta el salario conforme a las horas suplementarias trabajadas. Hecho décimo: la demandada no liquidó en debida forma el contrato de trabajo por no tener en cuenta las horas suplementarias trabajadas. En materia de pretensiones, se anexa una pretensión declarativa a la tercera en este sentido: que se declare que se trabajó horas suplementarias que no fueron liquidadas ni pagadas por la parte demandada. Y tres pretensiones condenatorias. La condenatoria séptima: se condene a la demandada a la reliquidación de las prestaciones sociales conforme al salario real devengado por la demandante. Condenatoria octava: se condena a la demandada a la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Y condenatoria novena, que quedaría: se condene a la demandada a la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Para efectos de la prueba de estos hechos y de las pretensiones, se anexa en las pruebas solicitadas, que además están en poder de la demandada, el numeral 5216, que dice: solicitamos se alleguen los comprobantes de ingreso y de salida de donde se deriven el valor de los salarios, incluyendo el salario suplementario. Por último, en materia de pruebas solicitadas, pedimos se decrete el testimonio de la señora Diana Caterine Duarte Acosta, quien se identifica con cédula de ciudadanía 1016-021-026, y tiene por correo electrónico el siguiente: dicadu989@gmail.com. En ese sentido, señor juez, reformo el libelo introductorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos escuchado el contenido de la reforma de la demanda y el despacho evidencia en primer término que la reforma se ha hecho en la oportunidad presupuestada en el inciso segundo del artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, cumple con el requisito de oportunidad. De igual manera, se ha hecho en la forma que reclama el artículo 93 del Código General del Proceso, que se aplica por remisión al procedimiento laboral. En efecto, ha habido modificación de la capite de hechos de la demanda, lo cual es autorizado por el numeral primero del artículo antes reseñado. De igual manera, ha habido modificación de la capite de pretensiones y finalmente se ha solicitado unas nuevas pruebas, es decir, precisamente los 3 puntos respecto de los cuales el artículo 93 del Código General del Proceso aceptan la reforma de la demanda. En esos términos, el juzgado tendrá por reformada la demanda y se correrá traslado de la misma a la señora apoderada judicial de la parte demandada con el propósito, perdón, demandada con el propósito de que ella emita contestación. Si mal no estoy y el apoderado de la parte demandante me corregirá, hay 3 nuevos hechos, hay 3 nuevas pretensiones y hay una solicitud de prueba que deberá ser de exhibición de documentos y una nueva solicitud de prueba testimonial. Sí, doctor, estamos así, estamos conformes. Casi 3 hechos y 4 Ajá. pretensiones, una declarativa, 3 condenatorias. Ah, perfecto, sí, perfecto. Sí, Yo solo tenía aquí apuntada las condenatorias, pero efectivamente es una declarativa y las 3 condenatorias que se desprenden de ella. Entonces, señora apoderada de la parte demandada, tiene usted el uso de la palabra para contestar la reforma de la demanda. Su señoría, si bien es cierto, el apoderado de la parte actora refiere una reforma de la demanda, la misma manifiesta en una reforma respecto de unos hechos: el hecho octavo, noveno y subsiguientes, si no estoy mal. Con relación a esa reforma, si bien es cierto, su señoría, pues
no me consta que se pruebe dentro del proceso. Nos atenemos a lo que se pruebe dentro del mismo. Y en cuanto a las pretensiones, nos oponemos a todas y cada una de ellas, de las 4 pretensiones, tanto la declarativa como las económicas, como quiera que efectivamente, pues la sociedad que yo represento cumplió con cada uno de los ítems de pago que se tenían en su momento, la relación laboral suscrita con la parte actora. En ese sentido, su señoría, nos oponemos a dichas pretensiones y en cuanto a la solicitud de pruebas, me gustaría que el apoderado aclare, porque para esta profesional no es claro, a qué documentación se refiere cuando hace la solicitud respectiva. Gracias. Muchas gracias, doctora. El despacho tendrá por no contestar, inadmitirá la contestación a la reforma de la demanda con arreglo a las siguientes consideraciones. En punto a los nuevos hechos reformados, que en este caso fueron 3, el primero de ellos relacionado con la existencia de trabajo suplementario, el segundo de ellos relacionado con que precisamente los salarios y prestaciones sociales liquidados a la actora no tuvieron en cuenta el ítem antes previsto, y el tercer hecho que se relaciona que no se tuvieron en cuenta para la liquidación final el trabajo en horas suplementarias. La señora apoderada judicial de la parte demandada reseñó que que no le constan tales hechos. No obstante lo anterior, el numeral tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social expresamente dice que que debe haber un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no les constan. Sin embargo, en el caso de que se niegue un hecho o no conste un hecho, deberá haber una manifestación de las razones de la respuesta. Si no se hiciera así, se tendrá como probado el respectivo hecho u hechos. Para este despacho, en todo caso, y si existiera alguna explicación para que no le constara si la trabajadora, a la empresa demandada, que la trabajadora no laboró en tiempo suplementario, tal situación sería en todo caso inexplicable. Si es precisamente a la empresa a la que ella trabajó, a la cual debería constarle si ella trabajó o no trabajó en tiempo suplementario. Bajo esa consideración, la contestación de estos 3 hechos no se muestra adecuada de conformidad con lo previsto en el numeral tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y bajo esa consideración, el despacho inadmitirá la contestación a la reforma de la demanda, pues no cumple el presupuesto establecido en el numeral tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Yo le voy a advertir, doctora, que si usted no contesta adecuadamente este hecho, de conformidad con la norma que le acabo de decir, el hecho se tendrá como cierto, los hechos se tendrán como ciertos. Entonces tiene usted la oportunidad para, en estos momentos, contestar adecuadamente estos 3 hechos de la reforma de la demanda. Gracias, su Perdón, señoría. ¿me pueden preguntar, puedo aportar algo? Bueno, sí, por favor, cuénteme. Hay términos que no logro entender, pero voy a hacer la observación. No entiendo a qué se refieren con horas suplementarias cuando yo tengo un horario, tarjetas timbradas y todo, cuando a Hagamos una pesar de cosa, todo hagamos una no cosa. se No, presentaba a hagamos trabajar. una cosa, permítame un segundo, permítame un segundo. Sí, señor. No es esta la oportunidad para que usted me manifieste Ok. sobre este tema, pero entiendo yo que lo que usted me va a contar sí es la información que requiere su abogada para contestar. ¿Listo? Ok. Aparentemente usted sí cuenta con la información que ella necesita para contestar estos hechos. ¿Listo? Entonces yo les voy a garantizar a ustedes el derecho de defensa porque yo no gano absolutamente nada con tener comprobados unos hechos y que ustedes en todo caso pues no hubiesen tenido nunca la oportunidad de probarlos ni al menos su abogada de conocerlos. Yo entiendo que por la estructura del proceso la reforma de la demanda es algo sorpresivo y de pronto su abogada en su momento no tenía la preparación para contestar un hecho que en principio no estaba relacionado con ninguno de los hechos que fueron formulados inicialmente. Entonces voy a hacer una cosa, les voy a dar a ustedes la oportunidad para que conversen
para que su abogada ahora sí tenga la estructura adecuada para contestar los hechos. Pero les voy a dar un corto tiempo. Les Sí, voy a señor. dar 2 minutos. Perfecto. Si en 2 minutos su abogada no tiene la forma de contestar la reforma de la demanda, pues tendremos que abocarnos a las consecuencias que establece la ley. No se preocupe. Entonces voy a decretar un receso siendo las 10:14 de la mañana. Reanudamos a las 10:17 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.